Estuve traduciendo los libros para Historias por Leer. Hice unos 5 libros traducidos para que llegue a todos aquellos pueblos indígenas y no indígenas también. Para mí particularmente es re importante que esté este reconocimiento hacia la presencia de la lengua mapudungun, porque también implica un reconocimiento a la presencia del pueblo vivo en este territorio. Es una manera de poder visibilizar las lenguas originarias. Significa que las lenguas están vivas, que no están muertas, como algunos consideran. Entender esa diversidad que existe en el territorio es re importante y es re necesario también, porque así es como se construye la interculturalidad. Quizás ahora comencemos con esto, pero que el día de mañana también nuestros propios cuentos, nuestras propias leyendas también sean un material para todos en todas las escuelas del país. De esto se trata lo que es la interculturalidad, también ver al otro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestra última jornada del tramo 361, Cuentos en manos de los chicos y las chicas. Bueno, antes de comenzar, les quería dejar un caluroso saludo de la subsecretaria de Educación, Silvina Birs, el subsecretario Mauro Di María y nuestra directora nacional de educación primaria, Cintia Cooperman. En esta tercera jornada, tercera y última jornada, en esta oportunidad nos acompañan del equipo de lengua, prácticas del lenguaje, Flavia Godnik, Gisela Borges, Laura Marafiotti, Lara Nesis y Sandra Estorino. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro tramo. Como ya les mencionamos en las jornadas anteriores, este tramo y el próximo abordaremos algunos contenidos formativos para seguir acompañando la intensificación de la lectura. En este particularmente estamos centrados en lectura y también en escritura, en los próximos tramos que se van a dar en agosto y septiembre. En la primera jornada vamos a hacer un poquito de recapitulación. En la primera jornada hicimos una presentación general de la colección Historias por Leer. Presentamos algunas características generales de la colección y todos sus títulos. El video que acabamos de ver hoy, que tienen, hemos visto a los traductores hablando de su trabajo en la traducción de algunos de los cuentos a las diferentes lenguas indígenas, fue algo que comentamos en esa primera jornada. Estuvimos también, intercambiamos sobre los beneficios de contar con un ejemplar, que los chicos cuenten con un ejemplar cada uno en el aula, y compartimos algunas sugerencias para incluir la colección en la planificación docente. También abordamos algunas cuestiones sobre la lectura literaria, la lectura a través del docente, la planificación de un espacio de intercambio posterior a esa lectura, en torno a un título de la colección para tercer grado, que es el Ombulobo, que algunos de ustedes comentaron que conocían. En la segunda jornada, reflexionamos sobre los aportes de esta colección en la planificación de situaciones de lectura literaria en primer ciclo, específicamente en la lectura de los alumnos por sí mismos. Analizamos algunas de los materiales de trabajo para lectura por sí mismos que se encuentran en las orientaciones, y trabajamos específicamente con uno de los cuentos, La Vuelta al Mundo, que es uno de los títulos que va a llegar para los niños de primero, niños y niñas de primero. En esta tercera y última jornada del tramo, nos proponemos profundizar en distintos aspectos acerca de la selección literaria que la colección Historias por Leer propone para el segundo ciclo de la escuela primaria. Vamos a analizar algunas de las situaciones de lectura por sí mismos en torno a un título de la colección,
un decreto incomprendido que nosotros les pedimos que si los podían traer leído para hoy era mucho mejor. Y vamos a ver también qué relación hay con los intercambios entre lectores y lectoras. Y por último, también vamos a intercambiar sobre las condiciones didácticas que sería propicio generar para el abordaje de estas situaciones de lectura por sí mismos propuestas en las orientaciones para los docentes. Bueno, una cosa que me olvidé, les quería recordar que hoy, cuando termina la clase, para aquellos que están inscriptos también van a poder encontrar en el aula la evaluación. Bueno, vamos a comenzar ya con el desarrollo de la jornada y le cedo la palabra a mi compañera Laura Marafiotti. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todas y a todos. Como comentamos en las jornadas anteriores, la colección Historias por Leer forma parte del programa Libros para Aprender. Se trata de una política pública del Ministerio de Educación de la Nación que abarca la entrega de libros escolares y literarios para todas las chicas y los chicos de educación primaria del país. Recibirán 2 títulos quienes asistan a escuelas públicas de gestión estatal, privadas de oferta única, de cuota cero y de gestión social de todo el país, tanto urbanas como rurales. Además, aquellas alumnas y aquellos alumnos que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa, también van a recibir 2 libros. Bueno, también como comentamos en las jornadas anteriores, y como pudimos ver en el video con el que iniciamos este encuentro, existen traducciones que se han realizado a 6 títulos de la colección total. Se realizaron traducciones en 5 lenguas indígenas, en Wichí, Cuom, Guaraní, Mapudungún y Quechua. Aquellas instituciones que adoptan la modalidad intercultural bilingüe o a las que asisten población indígena van a recibir estos libros en esos idiomas. En el caso de Historias por Leer de segundo ciclo, los títulos traducidos son Como si el ruido pudiera molestar, Un decreto incomprendido y Lorenzo Horizonte. Hoy queremos, como hoy en la jornada de hoy nos centramos en segundo ciclo, queremos compartirles los títulos que se van a entregar en cada uno de los grados del segundo ciclo. Para cuarto grado va a estar llegando un plan maestro de Graciela Repún, ilustrado por María Jesús Álvarez, y también Como si el ruido pudiera molestar, de Gustavo Roldán, ilustrado por Lorenzo Leonhardt. Para quinto grado va a llegar Un decreto incomprendido, de Liliana Bodoc, ilustrado por Cecilia Varela, y Está allí todavía, de Olga Drenen, ilustrado por Paula Adamo. Para sexto grado se va a estar entregando El sueño del pibe, de Silvina Rocha, con ilustraciones de Laura Michel, y Lorenzo Horizonte, de Ángeles Durini, con las ilustraciones de Sol Cofreses. Y para séptimo se va a estar entregando Perdiendo velocidad, de Samantha Schweblin, ilustrado por Diego Moscato, y El último entrenador, de Juan Sasturain, ilustrado por Cucho Cunio. La colección de segundo ciclo entonces reúne 8 obras de reconocidos autores y autoras, y están ilustrados por importantes artistas argentinos. Al igual que las del primer ciclo, los títulos seleccionados forman parte de la colección Leer por Leer del Plan Nacional de Lectura. Estas historias que se van a entregar en segundo ciclo se encuentran en los libros 2 y 3. Es fundamental que en el segundo ciclo de la primaria las y los estudiantes tengan oportunidades de continuar formándose como lectoras y lectores de literatura, de afrontar nuevos desafíos de lectura, conocer las obras de autoras y autores que no conocían, leer textos cada vez más complejos por el lenguaje literario en que está narrado, por su temática, por la estructura del relato, por su pertenencia a un subgénero aún desconocido, como puede ser el fantástico o el policial, o por su extensión. Pero en relación a este último aspecto, nos parece interesante aclarar que la extensión de un texto no necesariamente implica en sí mismo un desafío mayor para las y los lectores.
Desde muy pequeñas y pequeños, las chicas y los chicos pueden seguir capítulo a capítulo las aventuras de un protagonista de una novela que les lee su docente. Al mismo tiempo, posiblemente todas y todos recordamos algunos cuentos cortos que siguen desafiando a las y los lectores adultos, nos siguen desafiando, ¿no? Por sus implícitos, su densidad de sentidos, su opacidad en el lenguaje. Por eso decimos que la extensión puede tornar un texto más complejo cuando está acompañado de otras características de la obra, como por ejemplo la convivencia de cambios de narrador, la presencia de personajes principales y secundarios, historias que se cruzan, saltos temporales que dificultan el orden esperable de la historia, entre otros. En este sentido, entonces, es importante aclarar que algunos de los criterios que orientan esta selección de obras plantean un desafío creciente respecto del primer ciclo en relación a algunos aspectos, que ahora les vamos a compartir algunos ejemplos. Además de la inclusión de autoras y autores de reconocida trayectoria en la literatura infantil y juvenil, como son Olga Drennen, Liliana Bodoc, Gustavo Roldán, que incluso por ahí ya los han leído en primer ciclo, se incluye para el séptimo grado cuentos de Samantha Schweblin y de Juan Sasturain que no han escrito originalmente pensando en un público infantil. Por otra parte, forman parte de esta selección algunos cuentos que abordan temáticas complejas en las que se puede profundizar más. En la historia de la literatura hay motivos o temas constantes que se repiten y se resignifican en sus contextos de producción, porque están vinculados con la experiencia y la existencia humana, sus relaciones con los otros, su inserción en el mundo. Solo por mencionar algunos ejemplos, la vida, la muerte, el paso del tiempo, la vejez, son temas que atraviesan algunas de estas historias. Como si el ruido pudiera molestar, cuenta los últimos instantes de la vida del Tatú, un personaje entrañable de las historias del Monte Chaqueño. Perdiendo velocidad es la historia de dos compañeros de circo, Tego, el hombre bala, y su ayudante, que comparten gran parte de su vida, y la muerte de uno de ellos pone en el centro del relato el tema del paso del tiempo y la vejez como proceso. También el paso del tiempo está presente en El último entrenador, en relación con otros aspectos típicos también del mundo del fútbol. La tristeza y la soledad son parte del conflicto que atraviesa Lorenzo Horizonte, este matemático tan particular del cuento de Ángeles Durini, que recurre al médico porque siente un gong de tristeza que le golpea el alma. La libertad es un tema que sobrevuela todo el relato de Liliana Bodoc, Un decreto incomprendido. Severo Quasimodo, el protagonista de esta historia, es el custodio de la perfección, y escribe un disparatado decreto que prohíbe y castiga absolutamente todos los errores de los habitantes del pueblo, otorgando objetos que recuerdan el error cometido. También el lenguaje metafórico caracteriza algunas de estas narraciones y es otro aspecto que desafía a las y los lectores de segundo ciclo. El lenguaje poético con que se narra el mundo de Lorenzo Horizonte, en el que abundan las metáforas, exageraciones y símbolos que describen sus pensamientos y emociones. Las imágenes del ruido y el silencio que describen las sensaciones y sentimientos de los animales del monte chaqueño ante la muerte del Tatú en el cuento Como si el ruido pudiera molestar, y que invitan a ir más allá del sentido literal y a desentrañar los sentidos que contienen estas metáforas, comparaciones, exageraciones. En este mismo sentido, al leer Un decreto incomprendido o El sueño del pibe, vale la pena detenerse en los recursos con que se intenta generar humor, la ironía, el disparate, lo hiperbólico. Integran también esta selección algunos relatos pertenecientes a subgéneros que suelen abordarse con las y los estudiantes más grandes, como los cuentos de terror y fantásticos. Estos relatos se caracterizan por la presencia de seres o situaciones extraordinarias que irrumpen en un mundo de ficción que parece estar regido por las leyes del mundo conocido. Por ejemplo, el ser extraño que habita la casa abandonada, que deciden explorar los primos de Está allí todavía, o la lentitud o pérdida de velocidad que sufre Tego antes de morir en ese final abierto a la interpretación del lector en Perdiendo velocidad.
La irrupción de lo sobrenatural suele afectar a los protagonistas y en consecuencia genera una atmósfera de incertidumbre. Las lectoras y los lectores no quedan ajenos a este efecto que las y los desafía a construir hipótesis para explicar esos sucesos extraños. Por último, queríamos mencionar dos aspectos más que contribuyen a la complejidad narrativa creciente en estas historias. Varios de los cuentos que componen esta colección están narrados por un personaje de la historia, a diferencia de las historias de primer ciclo, que casi en su totalidad tienen un narrador omnisciente, en tercera persona. Es un desafío para las y los lectores advertir los matices que tiene un relato cuando se narra desde el punto de vista de un personaje, porque expresa una mirada sobre los hechos que es parcial y subjetiva. El sobrino, testigo, en el sueño del pibe, o la niña, que cuenta el plan en el plan maestro, o el invitado a la fiesta de cumpleaños en el último entrenador. Y por otro lado, nos parece valioso destacar la forma, la organización temporal que asume el relato, por ejemplo, en Está allí todavía, porque el cuento comienza con el suceso de máxima tensión de la historia, cuando dentro de la casa los primos advierten que no están solos, y por medio de un salto temporal en la narración, las y los lectores nos enteramos cómo llegaron allí y a estar metidos en esta situación. En resumen, son historias que nos permiten dar continuidad a los trayectos de lectura iniciados en primer ciclo, y al mismo tiempo seguir progresando en su formación como lectoras y lectores de literatura. Bueno, ahora que ya les compartimos un poco de información acerca de los títulos que llegarán para las y los estudiantes de segundo ciclo, vamos a pasar a trabajar en torno a uno de ellos, con Un decreto incomprendido de Liliana Bodoc, y así yo me despido y le paso la palabra a mi compañera Gisela. Buenas tardes, ¿cómo les va? Como hicimos en las jornadas anteriores, les compartimos por chat el enlace de la versión del cuento que trabajaremos. El cuento está publicado en la colección Leer por Leer del Plan Nacional de Lectura. A continuación les vamos a compartir en el chat el link directo al cuento Un decreto incomprendido de Liliana Bodoc. Este enlace que les dejamos acá, van a ver que ustedes pueden entrar y se van a encontrar con el texto completo. Y aparte vamos ahora a visualizar la versión multimedia de uno de estos cuentos que llega a 5º grado, para empezar a adentrarnos en la historia. Un decreto incomprendido. Liliana Bodoc. Les aseguro, damas y caballeros, que el cumplimiento de mi decreto conseguirá que los habitantes de este pueblo retornen el camino de la virtud y la buena conducta. Cúmplase hoy, mañana y siempre. Un fervoroso aplauso que arrancó en el cúmplase y terminó varios minutos después, emocionó visiblemente al orador. Se trataba del señor Severo Quasimodo, hombre flaquísimo y altísimo, verdoso y anguloso, que estrenaba con un muy singular decreto su recién adquirido cargo de custodio de la perfección. En realidad, el mencionado cargo no existía antes de que Severo Quasimodo lo asumiera, ni sobrevivió cuando lo abandonó. Quasimodo y su cargo fueron una sola cosa, un cuerpo y su espíritu. La primera y única tarea del señor Quasimodo era eliminar los errores de los ciudadanos, castigar las equivocaciones y aniquilar la vergonzosa imperfección. Tras pasar días y noches en su despacho, sorbiendo café amargo y comiendo galletas de limón, Severo Quasimodo emergió triunfante. Sostenía, adelante y arriba, un papel escrito de su puño y letra.
El decreto que maquinó en largas horas de inspiración era definitivamente ingenioso y puso pálido a un pueblo entero. Toda vez que un habitante de cualquier edad, sexo u oficio cometa un error, desacierto o burrada, inexactitud o traspié, tropezón o caída, con intención o sin ella, recibirá un objeto en su domicilio antes de cumplirse las 24 horas. Objeto fue la palabra que eligió Severo Quasimodo para su decreto, y esto, en efecto, era lo que recibían los culpables. Esféricos o cúbicos, huecos o macizos, claros o oscuros, pesados o livianos, porosos, transparentes, pequeños o enormes. La relación que existía entre la forma del objeto y el error cometido fue una cosa que Severo se llevó consigo a la tumba. En cambio, expresó a toda voz las ventajas del escarmiento. 1. Toda vez que uno de nuestros objetos aleccionadores sea llevado a un domicilio, será visto por todos los vecinos y esto, sin duda alguna, acarreará vergüenza al imperfecto en cuestión. 2. Los objetos, obligatoriamente colocados en un sitio visible de la casa, serán recuerdos constantes de los errores cometidos que aportarán la necesaria cuota de arrepentimiento al citado imperfecto. Todos fueron problemas. Los buenos vecinos pelearon entre sí. La gente andaba cabizbaja y arisca. Caras demacradas, mesas sin apetito y noches con pesadillas. Lo peor de todo fue que entre tanto desaliento y tanta vergüenza los errores se hicieron más frecuentes. Los objetos de Quasimodo llegaron a la casa del niño que se equivocó en la tabla del 9, a lo de la muchacha que dijo una mentira, a lo del empleado que se quedó dormido y llegó tarde al trabajo. Y bien, cierto día, un anónimo señor quiso transportar una bolsa con garbanzos. De pronto, la bolsa se rompió y los granos empezaron a dispararse por todas partes. El señor miró ansiosamente a su alrededor. Lo primero que vio fue un error grande y hueco. Sin pensarlo dos veces, vació allí dentro la bolsa de garbanzos y quedó muy satisfecho. En susurros se lo contó a su esposa, esta a su hija, la hija a su marido y el marido al cadete de la farmacia. De este modo, en poco tiempo, todo el mundo comenzó a verles a sus errores el lado útil. Uno se atrevió a pintarlos como adornos navideños. Peor aún, la gente se prestaba a errores. ¿Tendrías un error que pueda servirme para colgar sombreros? Préstame ese error para atizar el fuego. El escándalo llegó a rebelión cuando los vecinos juntaron todos los errores y construyeron juegos para los niños en la plaza del pueblo. Severo Quasimodo trató de controlar la rebelión, pero cuando comprendió que era imposible, desconsolado y herido, decidió partir de allí sin dejar huellas. Lo hizo una mañana muy temprano. Llevaba solo una pequeña maleta donde guardaba el decreto y algunas galletas de limón. En la mano libre, llevaba una madera larga y angosta. Un ciudadano madrugador lo vio irse. ¡Adiós, Quasimodo! ¿Qué es esa enorme madera que llevas contigo? El único error que cometí en mi vida. ¿Y cuál fue ese error, Severo Quasimodo? Confiar en este pueblo de imperfectos incurables.
Unas horas después, Severo Quasimodo salía del bosque que rodeaba al pueblo cuando encontró que el río estaba desbordado. El puentecillo que comunicaba las dos orillas estaba cubierto, impidiendo el paso de los que querían llegar o, como en su caso, querían irse muy lejos. Pasaban las horas y Quasimodo, altísimo y flaquísimo, verdoso y anguloso, empezaba a tener frío, hambre y hasta un poco de miedo porque el bosque no se parecía en nada a su oficina cuadrada y oscura. Quasimodo miró una y otra vez el objeto aleccionador que se había enviado a sí mismo hasta que al fin se decidió. Digamos lo que es cierto, le tomó mucho tiempo decidirse, pero al fin lo hizo. Tomó la tabla, se tendió sobre ella boca abajo y ayudándose con los brazos atravesó el río hasta la otra orilla. Le gustara o no, el señor Severo Quasimodo tuvo que aceptar que gracias a su error, más un poco de imaginación, más la ropa empapada, pudo seguir avanzando en el camino. Bueno, ahora que disfrutamos de la observación y la lectura del cuento, Un decreto incomprendido, de Liliana Bodoc, les vamos a proponer abrir un espacio de intercambio por el chat con la siguiente consigna. Una pregunta que tiene que ver más con una apreciación personal sobre la lectura, qué les pareció esta historia, y otra pregunta que tiene que ver con sobre qué aspectos les parece del cuento que sería interesante abrir un espacio de intercambio con sus estudiantes. Gisela, mientras estaba pasando el cuento, Sí. Noemí ya nos dijo algo, dijo, qué hermoso cuento de Liliana Bodoc, Carmen Ferreira coincide, es decir, la verdad es que primero quisiéramos que ustedes expresaran como lectores qué les pasó con el cuento y después pensemos en los chicos, ¿no? Sobre qué aspectos les parece que se podría conversar y generar un intercambio con los chicos. Buenísimo. Y acá estoy viendo, me están llegando los comentarios. Y realmente un bello cuento de nuestra querida y entrañada Liliana Bodoc. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario sobre qué les pareció el cuento, además de Noemí y Carmen? Mientras sí, pensaba que estuvo bueno hoy poder haberlo visto también con la interpretación en lenguaje de señas, ¿no? Porque la semana pasada habíamos visto el cuento en su otra versión, porque van a estar en estas dos versiones, ¿no? Una disponible también para que lo puedan disfrutar y leer aquellas personas que de esa forma lo necesitan. Sí. Acá hay un comentario, chicas, de sí. Mabel, que dice, Severo Quasimodo pensó que podía detener la rebelión. Sí. Totalmente. Varios coinciden en que, bueno, que es un hermoso cuento, ¿no? Silvana, Villacorta, Viviana, Alfara. Bueno, pensemos un poquito también sobre qué aspectos a ustedes les parece, la segunda parte de la consigna, sobre qué aspectos del cuento les parecería interesante abrir un espacio de intercambio con los chicos y las chicas de quinto. Acá Manuel dice, Liliana Bodoc, excelente escritora. Sí, totalmente. Se extraña. Hermoso cuento, Flavia.
Bueno, qué bueno que les haya gustado. Realmente es un texto bellísimo y la adaptación, además, multimedia, realmente es muy linda y mucho trabajo detrás, como habrán visto ahí en los créditos. A ver, Noemí dice, es un texto que me remite a dos cuestiones. Primero, poder ver el error como parte de una construcción, pero por otro lado, los decretos que condenan a vivir sin libertad, pero es rebelarse, ¿no? Interesante. Aspectos para tomar de la lectura, ¿no? Las cuestiones de las prohibiciones, la falta de libertad, algo para detenerse a intercambiar con los chicos y con las chicas. A ver, Carmen dice, da lugar para trabajar la imaginación en qué consistiría el objeto. Súper interesante. Después vamos a retomar más adelante estos que estás comentando, Carmen. Sí. El pero lo saco es para revelarse. Sí, totalmente. Totalmente. Me gustó que esté en lenguaje de señas, sí, eso está buenísimo, ¿no? Amplía la llegada de la lectura a otros y a otras. Muy interesante para trabajar con los estudiantes. Sí, sin duda, es un cuento muy potente para trabajar en el segundo ciclo, ¿no? Para profundizar la lectura. Coincido. Bien. Bueno, gracias por la participación, por los aportes. A ver, acá hay uno Mabel más. sí agrega algo más, dice, es una historia que remite a muchas situaciones pasadas y presentes, dice, movilizante, como todo lo que escribe Liliana Bodoc. Bueno, la posibilidad de compartir y de abrir sentidos posibles, ¿no? Me parece que va en esa línea, Mabel, con lo que está comentando. Preguntarse, dice Noemí, con los y los chicos, ¿qué hago con lo que oprime? Con lo que me ahoga, con lo que no me gusta. Bien, buenísimo, Noemí, para poder intercambiar con los chicos y las chicas en las aulas, temáticas que tienen que ver con la opresión, con la falta de libertad. La temática del error, dice Viviana Leiva, y la construcción del ser. Bien, es interesante porque van abriendo como distintos aspectos a tener en cuenta, a profundizar, a retomar, ¿no? Cómo es visto el error en el cuento, cómo lo ven los lectores. A ver, Leilén dice, la moral siempre cuestionada, esa moral que reprime la libertad y castiga el error. Mariana, ¿qué hicieron las personas con sus errores? ¿Los utilizaron para otras cosas? Claro, muy bien, muy interesante, Mariana. Eso también lo vamos a retomar en un ratito, lo va a retomar Flavia, cuando analicemos algunas orientaciones. Claro. Carmen dice, aspectos de trabajar el error como experiencia de aprendizaje. Bueno, hay varios comentarios por lo que veo que van en esa línea, ¿no? La cuestión de la libertad apareció por un lado, la cuestión del error, ¿no? Retomar cómo es visto por los personajes el error en esta lectura. Muy interesante. Cuestiones además que implican volver al texto, ¿no? También. Bien. Bueno, muchísimas gracias, muchísimos aportes, intervenciones, los seguimos leyendo y mientras tanto avanzamos en relación con esto que ustedes estaban diciendo, ¿no? También pensaba que este texto aparece también como fuerte la temática del humor, ¿no? Aparecen varios temas con humor y que tiene que ver con los cuentos de humor y cómo los cuentos de humor hacen uso de diferentes recursos para generar ese humor, para hacer reír, ¿cómo, no? Por medio de la inclusión de juegos de palabras, situaciones disparatadas o situaciones exageradas y absurdas como la que hemos visto o leído recién, con un decreto incomprendido,
los personajes, cómo son estos personajes, este personaje Severo Quasimodo, cómo es, ¿no? ¿Es exagerado, no es exagerado? ¿Qué cosas lo hacen exagerado? También el humor, a veces en las historias de ficción, nos posibilita profundizar en algunos temas o sucesos de la realidad difíciles de comprender, como ocurre en este cuento, y como ustedes dijeron en el chat, el tema de la libertad, el tema de la opresión, de la imposición. Además, también que se aborden estas cuestiones, invita a reflexionar en torno a ellas, ¿no? Que también salió eso en el chat. Lo mismo pasa con los errores, que también mencionaron, que aquí son primero prohibidos por el protagonista, pero bueno, ¿qué pasa después? Luego son valorados por los personajes esos errores, ¿no? Entonces hay un cambio en cuanto a la perspectiva de cómo ver el error en el cuento. Si bien la literatura tiene esa capacidad de interpelar a cada lector, según su experiencia y su contexto, cuando se trata de formar lectores, es interesante profundizar en cómo se tratan esos temas en esa historia en particular. La caracterización del protagonista de esta historia, por ejemplo, requiere también cierta atención. Profundizar en sus rasgos más sobresalientes. Dijeron algo en relación con esto del personaje, ¿no? Desde su nombre, que es algo como más evidente y explícito, Severo y Quasimodo, ¿no? Podemos decir cosas en relación con ese nombre, podemos intercambiar con los chicos y con las chicas y preguntarles sobre eso, sobre sus gustos. ¿Le gusta el café amargo? ¿Le gustan las galletitas de limón? ¿Se relaciona con la historia? ¿Se relaciona con este personaje, con su personalidad? Su cargo es el custodio nada más y nada menos que de la perfección, o sus motivaciones, eliminar la vergonzosa imperfección, ¿no? Todo esto, bueno, nos permite empezar a advertir cómo estos aspectos funcionan en lo que sería la estructuración de la historia. En la jornada anterior sugerimos que este cuento se incluya en la planificación, en la medida de lo posible, es decir, que esta lectura no quede como un hecho aislado, sino que por el contrario pueda formar un recorrido lector, un recorrido literario. Esto lo hemos hablado en otros encuentros, en otros espacios, y vamos a repasar un poquito, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de recorrido literario. Con recorrido nos referimos a la selección de un conjunto de textos literarios que tienen algo en común, ¿no? ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, podrían tener en común un subgénero, un tema, un personaje prototípico, ¿no? Las lobos, las brujas, los detectives, una trama, el estilo de un autor, ¿no? Cómo escribe Liliana Bodoc, cómo escribe Graciela Montes, por mencionar algunas autoras, etcétera, ¿no? Podrían haber muchos recorridos posibles más. Esta lectura dentro de un recorrido literario tiene un sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Le permite a los y a las estudiantes enriquecer su interpretación. ¿Por qué? Porque pueden establecer relaciones entre estos textos, eso es lo potente del recorrido literario, ¿no? Ahora les vamos a compartir una frase de Jimena Dib que nos pareció que sintetizaba muy bien esto que estamos retomando acá, ¿no? Ella dice, recorrer unas lecturas supone decidir qué leer y cómo. No es una simple selección de textos porque se traza un camino de experiencias de lectura que se apoyan en uno o más conjuntos de textos organizados de manera variada y que habiliten a los alumnos a establecer relaciones diversas y personales entre los textos, entre estos y el contexto de producción, atravesando épocas, espacios y también géneros. Les compartimos ahora algunos recorridos posibles que se sugieren a modo de ejemplo en las orientaciones que acompañan la entrega del cuento Un decreto incomprendido, ¿sí? En las orientaciones, que prontamente van a estar disponibles en formato digital, ustedes van a ver que hay 3 posibles recorridos. ¿Se podrían hacer otros? Sí, por supuesto. El primero que plantea la orientación es otros cuentos de humor, leer otros cuentos de humor, como por ejemplo Un artista, Emma Wolf, Vampíricas vacaciones de Fabián Sevilla, Escándalo en Tailandia, de Silvia Schuher,
Después hay otro recorrido, el segundo recorrido que se plantean dentro de las orientaciones, que es otros cuentos de la autora, Liliana Bodoc, Fermín de la Estrella, Espanta y Pájaros, y Rojo. Y por último, otro que tiene que ver con cuentos con prohibiciones absurdas, ¿no? Recién hablábamos del humor y de lo exagerado y de situaciones absurdas. Bueno, en este caso enfocado en las prohibiciones. El Club de los Perfectos, de Graciela Montes, hermosa historia. El pueblo que no quería ser gris, también, de Beatriz Lumer. Y Un monte para vivir, de Gustavo Roldán. Podríamos pensar otros títulos, como ya mencionaba recién, que se incluyan en estos itinerarios, otros recorridos para este cuento. Ahora les vamos a compartir en el chat un link de acceso a un Padlet para que ustedes compartan qué otros cuentos integrarían algunos de estos recorridos, o qué otros itinerarios o recorridos literarios se imaginan a partir de este cuento, de Un decreto incomprendido, de Liliana Bodoc. A ver. Esperamos un ratito entonces a que puedan ir entrando. Fíjense que ahí en Padlet ustedes ingresan a la página, se van a encontrar con los 3 recorridos literarios que les mencionaba recién, están las propuestas que recién les mostraba en la presentación, y al lado de cada uno de estos recorridos, ustedes pueden agregar haciendo clic en una crucecita que figura al lado de, por ejemplo, otros cuentos de humor. Ahí ustedes pueden hacer un clic y escribir, tanto desde sus celulares o de una computadora, si están en una computadora en este momento, pueden escribir qué otros cuentos de humor se imaginan que pueden llegar a ampliar las lecturas de este recorrido, o bien otro recorrido posible, ¿no? Cualquier inconveniente nos van comentando por el chat y lo vamos conversando. Me parece que está buena esta propuesta, pensábamos con nuestras compañeras del equipo, porque también es una forma como de intercambiar, una oportunidad que tenemos de intercambiar ahora con otros colegas que están en este momento en vivo, que están pensando en historias que se les ocurre para trabajar con sus alumnos y con sus alumnas en clases, así que nos podemos como llevar y nutrirnos de otras posibles historias también, ¿no? Sí, incluso, Gisela, después también el Padlet queda, ¿no? Y entonces Claro. Sí. pueden ir, quienes a lo mejor ahora no puedan hacerlo desde el celular, pero van a poder verlo a lo mejor después acceder desde una computadora. Sí, totalmente. Sí, ya queda como un insumo ahí, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, si alguien quiere o puede ir escribiendo en el Padlet, los vamos leyendo en vivo. Claro. Bueno, y si no, seguimos adelante y después, en todo caso, dejamos el Padlet abierto y lo retomamos. Perfecto. Bueno, como les decía, estos ejemplares van a llegar a todas las escuelas del país. Es una invitación no solo a formar parte de una gran comunidad de lectores y de lectoras, sino también de todo un colectivo docente que está pensando la enseñanza y la formación colaborativamente. A continuación, vamos a... Sí. Gise, no sé si contarte que ya aparecieron otras. ¿Ah, sí? Ah, sí. Mira. A ver, ¿querés tomar, Lali? Porque no los estoy viendo todavía yo, a ver. Sí, claro. Estaba viendo si les compartía la pantalla, pero bueno, le digo, otro recorrido posible. Sumaron a ese Deme Otro, de Luis Pesetti, en Nadie te creería, y también suman, no sé si, yo no lo conozco, ese Deme Otro de Luis Pesetti, pero bueno, conozco al escritor y me puedo imaginar un poco por dónde va. Ese libro, Nadie te creería, es
maravilloso, es muy bueno y les suele encantar a los chicos y a las chicas. Está buenísimo ese libro. Y también sumaron Mascotas Inventadas de Ana María Yúa. Así Buenísimo. que bueno, yo creo que de a poquito se va a ir armando. Se va a ir nutriendo. Sí. Bueno. Se ve ahí que hay otra persona que está escribiendo, de última sobre el cierre, lo podemos volver a mirar, lo podemos compartir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, avanzamos entonces y después retomamos. Pasamos a la diapo siguiente entonces. En esta parte del encuentro vamos a presentarles algunas propuestas de lectura por sí mismos que ofrecen las orientaciones docentes para este cuento, para un decreto incomprendido. Cada maestro, obviamente, y cada maestra va a poder elegir cuál es la propuesta que va a llevar adelante con sus estudiantes, o qué otras propuestas va a querer sumar, ¿no? De las sugeridas, por supuesto. En este caso, la propuesta de lectura por sí mismos son situaciones, nos plantean situaciones propicias para que las chicas y los chicos vuelvan al texto con distintos propósitos. Extraer, por ejemplo, una información explícita, hacer inferencias sobre aquello que no está dicho en el texto, argumentar un punto de vista, utilizando, por ejemplo, pasajes o fragmentos del cuento, reponer el significado de una palabra o de una frase a partir de su contexto, dar una opinión o una crítica sobre la lectura, establecer relaciones con otras historias leídas. Ahora justamente estábamos abordando esto, ¿no? Cuando veíamos el Padlet que comentaba recién Lali, ¿no? Cómo se pueden empezar a pensar otras historias y qué posibles relaciones podríamos establecer entre ellas. Pero para que esto ocurra con relativa autonomía, es importantísimo pensar cuáles son las condiciones didácticas que van a estar garantizadas, ¿no? Así que ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre las condiciones didácticas. Algo que parece obvio, pero que no lo es tanto, contar con un ejemplar, que cada chico, que cada niña, que cada niño pueda tener en sus manos el libro, el objeto libro. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el libro ofrece la oportunidad de poder volver sobre aquel aspecto del texto al que la docente o el docente considere importante, para detenerse, para profundizar en el sentido de la obra. En esas situaciones, tener el texto a la vista les permite, entonces, que desplieguen más y mejores estrategias de lectura por sí mismos, ¿no? En función de ese propósito. También sostener previamente una primera lectura a través de la voz del docente, ¿no? Y espacios de intercambio, además, con sus estudiantes, sobre algunos aspectos de la obra que se consideren importantes, ¿no? Como veíamos hace un rato también en el chat. En el segundo ciclo, la maestra o el maestro sigue leyendo para sus estudiantes, ya que su tono de voz, sus pausas, el énfasis que pone en la lectura, en una frase, en un parlamento, es una forma también de compartir una primera interpretación, que luego cada niña y cada niño va a poner a prueba en la posterior lectura, relectura. Por otro lado, en el segundo ciclo, a medida que los textos se leen, son cada vez más complejos. Sostener el momento de intercambio es indispensable para abordar nuevos desafíos que presenta la lectura, ¿no? Con nuevos autores, autoras que no se han leído hasta el momento, nuevos subgéneros narrativos, relatos que ya no son lineales necesariamente, ¿no? Que rompen con el orden cronológico de la historia, con finales abiertos, o narrados por un personaje que transmite su punto de vista sobre los hechos contados y el resto de los personajes. Las propuestas de intercambio incluidas en las orientaciones para docentes sugieren que el intercambio en segundo ciclo se realice con el ejemplar del cuento en las manos de las y los estudiantes, ya que no se pretende que sea una conversación sobre lo que recuerdan los chicos y las chicas de lo que escucharon leer, sino sobre lo que el texto mismo evoca o permite interpretar y o argumentar, por supuesto.
Al igual que en el primer ciclo, las intervenciones posibles para iniciar esta conversación se agrupan en ejes, en 3 generalmente, que constituyen aspectos textuales sobre los que es interesante intercambiar con otros y con otras para enriquecer estas primeras interpretaciones. Les compartimos, a modo de ejemplos, qué ejes se incluyen para un decreto incomprendido. Verán que retoman muchos de los aspectos sobre los que intercambiamos nosotros hace un rato. El decreto incomprendido, entonces, para conversar sobre el argumento y las intenciones del protagonista, esto también recuerdo que salió en el chat. Errores, otro eje, escarmientos y un poco de imaginación, para conversar sobre los errores, objetos y sus sentidos, también ustedes lo mencionaron. Y otro eje es el custodio de la perfección, que tiene que ver con conversar sobre el protagonista, Severo Quasimodo. Bueno, a continuación sigue comentando Flavia, mi compañera, distintos aspectos de las orientaciones para intercambiar con ustedes. Gracias. Gracias, Gise. Bueno, hola a todos, a todas. Me alegra mucho estar acá y ver que siguen apareciendo aportes en el Padlet y en el chat, así que después lo vamos a retomar un poco. Como les decía Gise, ahora nos vamos a meter de lleno con las orientaciones. Algo que queríamos contarles hoy también es que en segundo ciclo, ¿no?, como una novedad, y también en tercer grado, se incluyen en los espacios de intercambio que recién veíamos los ejes, algunas actividades para intercambiar en parejas sobre algunos de los aspectos del cuento que se fueron abordando en la situación colectiva de intercambio, y en este caso, ahora lo están viendo en pantalla, por ejemplo, luego del primer eje, el primer eje que veíamos recién, que es para conversar sobre el argumento y las intenciones del protagonista, se les propone a los chicos que, después de haber intercambiado entre todos sobre el decreto que establece Severo, conversen en parejas por qué les parece que sus reglas no consiguieron aniquilar la vergonzosa imperfección de los ciudadanos del pueblo. Luego, se les propone también que escriban su opinión para compartir con el resto del grado, ¿no? En esta propuesta, como podrán advertir, se trata de que parejas puedan recuperar algo de lo conversado sobre el argumento y las motivaciones del personaje para elaborar sus propias interpretaciones sobre las intenciones y el propósito del protagonista de Severo. Y que escriban algún comentario, alguna idea, alguna opinión que haya surgido de ese diálogo entre los pares. Por esta razón, no se espera que haya respuestas únicas o respuestas cerradas, incluso, justamente como las respuestas probablemente sean diversas, es una buena instancia para que puedan ser retomadas por la o por el docente para una puesta en común posterior. Ahora sí nos vamos a enfocar de lleno en las situaciones de lectura por sí mismos que aparecen en las orientaciones, y les vamos a compartir y analizar dos propuestas que están incluidas en las orientaciones de este cuento, del cuento que vimos hoy, de Un decreto incomprendido. Podrán advertir que, como decíamos, están vinculadas con la profundización de algún aspecto del cuento. Ahora la van a ver en pantalla, yo la voy a ir leyendo de a poco y después vamos a conversar un poco sobre ella. La propuesta de trabajo se llama ¿Un decreto incomprendido? Y el primer punto dice: relee la parte del cuento donde el escándalo llega a rebelión. Uno se atrevió a pintarlos como adornos navideños. Peor aún, la gente se prestaba a errores. ¿Tendrías un error que pueda servirme para colgar sombreros? Préstame ese error para atizar el fuego. El escándalo llegó a rebelión cuando los vecinos juntaron todos los errores y construyeron juegos para los niños en la plaza del pueblo. Después de releer ese fragmento en el primer punto, hay otro punto que propone una pregunta, ¿no? ¿Qué reglas del decreto se incumplen en este momento de la historia? Volví a leer el decreto y escribí contra qué normas se atreven a rebelarse los vecinos.
Entonces lo que les vamos a proponer ahora es volver a usar el chat y a recurrir a este recurso que tenemos disponible para pensar dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿qué desafíos de lectura les parece que presenta esta propuesta para las y los estudiantes? ¿No? Ahí les vamos a compartir en pantalla y los ven la primera pregunta y después otra, pero proponemos por ahí empezar por la primera para que no se nos mezclen tanto los comentarios. Después íbamos con la segunda, que es qué situaciones de enseñanza deben haber atravesado antes con este cuento para que puedan resolver esta propuesta. Entonces, ahora si quieren, habilitamos este primer momento. Vamos a pensar en la primera. ¿Qué desafíos de lectura consideran que esta propuesta tiene para las y los estudiantes? ¿No? Recuerden que tienen estos dos momentos, la primera situación en la que releen, y después tienen que vincular esa parte con las reglas del decreto, ¿no? ¿Qué desafío encuentran en esa propuesta? Ahí sí se compartió la pregunta en el chat también, y por ahí podríamos volver a la diapositiva en la que aparece la propuesta, ¿no? Así se puede ver mejor y la pueden pensar con más tranquilidad. Ahí está, en pantalla. Quedamos atentas al chat. Ahí Laura también compartió el Padlet por si quieren después seguir sumando algún texto a los recorridos. Recuerden que en el primer punto tenían que releer una parte del cuento, ¿no? Para pensar después cuáles son las reglas del decreto que se incumplen. Quedaron callados y calladas ahora, Sí. estuvieron participando tanto en el intercambio Sí. sobre los recorridos. Ahí A ver, ahí, empiezan a Bueno, acá aparecer. Candela está diciendo Sí. algo. Candela Mamaní Corimayo dice, bueno, para la comprensión lectora tendrán que releer las veces necesarias, dice, para pensar y responder. Bueno, justamente Flavia estaba comentando hace un rato, y Gisela también, que no se trata de recordar de memoria, ¿no? Es decir, aunque lo recuerden, leer en realidad es volver al texto para ver si esto que yo recuerdo, ¿no? Es lo que el autor dijo, o lo que yo o lo que yo comprendí es lo que está en el texto, ¿no? Bueno, acá Candela plantea esto, ¿no? De volver al texto como un desafío, ¿no? A veces los chicos quieren responder con lo que recuerdan. Está bueno por ahí, a partir de este comentario de Candela, pensar, bueno, ¿para qué tienen que volver al texto? ¿No? Porque en el primer punto hay un fragmento que se ofrece para que relean, pero el segundo punto quizás también requiere, ¿no? Una vuelta al texto, y son otras los desafíos que se proponen ahí. Ahí Sandra compartió el enlace al cuento también por si lo quieren ver, leer, tener a mano ahora. Gracias, Candela, por haber empezado a compartir en el chat. A ver si alguien más quiere sumar algo. Y si quieren pueden ir pensando la próxima pregunta mientras, ¿qué situaciones de enseñanza deben haber transitado antes los y las estudiantes con este cuento para que puedan resolver esta propuesta? ¿No? ¿Qué les parece que tiene que haber ocurrido antes para poder resolverla? Ahí Candela
volvió a comentar, puso, puede ser para autocorregirse también, al escribir y después volver al texto para ver si lo que escribieron está bien. Bueno, ahí va un poco en línea con lo que decíamos antes, ¿no? Candela, poder volver al texto para corroborar alguna interpretación, para pensar si eso que ya escribieron quizás es adecuado, si hay algún ajuste o algo que agregar al volver a leer el texto, ¿no? Ahí Sandra puso también la segunda pregunta, por si ya quieren ir pensando, bueno, qué situaciones de enseñanza deberían haber atravesado anteriormente para poder resolver esta propuesta. Mabel dice que en la consigna 2 se presenta el desafío de localizar la información, comentar y escribir por sí mismos, ¿sí? Está bueno ese comentario, Mabel, porque antes yo decía, medio como pista, ¿no? Que en el primer punto hay un fragmento para releer, pero para poder pensar la pregunta que aparece después, hay que recurrir al decreto, ¿no? Es necesario poner en juego esas dos partes del texto, entonces para eso hay que localizar la información. Y después, bueno, sí comentarlo también y escribir por sí mismos cuáles son esas normas, ¿no? Contra las que se rebelan los vecinos. Si quieren ir sumando algo sobre la segunda pregunta de las situaciones de enseñanza, también pueden empezar a agregarlo en el chat. Así compartimos un poco entre todos y después podemos avanzar. A ver. Ah, no, era el comentario de Mabel, pensé que había aparecido alguno nuevo. Bueno, si quieren avanzamos un poco, vamos a seguir pensando en esto, y en todo caso, si quieren sumar algo, tenemos el chat ahí a mano para poder sumar sus palabras si tienen algo por agregar. En relación a los desafíos que recién preguntábamos en la primera pregunta, en un primer momento la propuesta invita a releer un fragmento determinado, ¿no? Del cuento, esto que yo recién mencionaba, y ponerlo en relación con el texto del decreto. El texto del decreto, si bien es uno solo, a lo largo del cuento aparece distribuido en distintas cláusulas que aparecen en la primera parte de la historia. Entonces, para poder establecer cuáles de sus reglas se incumplen, es necesario volver a leer esos distintos fragmentos, ¿no? Esto que decía Mabel, de localizar esa información que aparece en el texto, localizar el decreto en particular. Estoy mirando que ahí Carmen sumó algún comentario. El desafío consiste en argumentar su opinión sobre los aspectos que no se cumplen actualmente. Claro, tienen que fundamentar, en realidad no fundamentar exactamente, pero sí volver al texto para poder identificar cuáles son esos decretos que se incumplen, esos puntos, ¿no? Por otro lado, también en esta propuesta se espera que las y que los estudiantes puedan advertir por sí mismos en qué consiste esa rebelión, ¿no? Esta información no está dicha, no es explícita, sino que se infiere a partir de las acciones que subvierten lo establecido por la norma, ¿no? Es decir, los pobladores ya no guardan los objetos en sus casas para que sean recuerdos del error o motivo de vergüenza, sino que los muestran, los usan, se los prestan, ¿no? Se los piden entre ellos. Advertir esta relación los va a ayudar y las va a ayudar a tomar dimensión del escándalo que implica desde el punto de vista de la norma establecida. Y en relación con las situaciones de enseñanza que deben haber ocurrido antes de realizar esta propuesta, deben conocer mucho la historia, ¿no? Porque la leyeron en distintos momentos, focalizando en distintos aspectos, esto que mencionaba antes Cise.
tienen que haber transitado también espacios de intercambio entre lectores, entre lectoras, donde a partir de una intervención de la o del docente, puedan profundizar, por ejemplo, en las intenciones del decreto, en la función de los objetos que recibían los habitantes, en las motivaciones del personaje en relación con estas normas, y en el desenlace de la historia. También tienen que haber tenido oportunidad de participar de esos espacios con el ejemplar en las manos, de hojear, de releer por sí mismos el cuento para encontrar esa parte, ¿no? Un fragmento, una frase, un parlamento, en este caso el decreto, que les permita justificar su interpretación o discutir la interpretación que haga algún compañero o alguna compañera con el que por ahí no están de acuerdo, ¿no? Entonces, ese momento de intercambio también es muy valioso y necesario para poder después resolver estas propuestas. Les vamos a mostrar ahora, lo van a ver en pantalla, algunas de las intervenciones que aparecen en las orientaciones que pueden propiciar conversaciones interesantes sobre estos aspectos. Se las voy leyendo de a poco, porque no sé si las llegarán a leer bien, así las pueden escuchar al menos. Les leo una parte, ¿no? Dice la intervención. La primera y única tarea del señor Quasimodo era eliminar los errores de los ciudadanos, castigar las equivocaciones y aniquilar la vergonzosa imperfección. ¿Cómo piensa lograrlo? Contrariamente a lo que esperaba Severo con su decreto, todos fueron problemas para los habitantes del pueblo. ¿Qué imaginaba que iba a pasar? ¿Qué ocurre finalmente? Cuando llega al pueblo, Quasimodo está convencido de que el cumplimiento de su decreto conseguirá que los habitantes retornen el camino de la virtud y la buena conducta. Vuelvan a leer la última parte de la historia. ¿Qué piensa de los ciudadanos cuando abandona el pueblo? ¿Por qué? Según el decreto, los objetos deben estar colocados en un sitio visible de la casa. ¿Para qué se establece esa regla? En un momento, los vecinos empiezan a considerar útiles los objetos seleccionadores que reciben. ¿Qué usos les dan a esos errores? ¿No? Como ven en todas estas preguntas que se piensan para el momento de intercambio entre lectores, ya se pueden empezar a profundizar en algunos de los aspectos que después van a tener que retomar por sí mismos en la propuesta de trabajo que les compartíamos antes. Cada docente puede elegir, por supuesto, cuáles de estas intervenciones sugeridas quiere llevar a cabo, si quiere agregar otras, qué otras podría sumar o modificar, ajustar, cuántos encuentros quiere dedicar a estos intercambios, ¿no? Que son indispensables para poder afrontar las situaciones de lectura cada vez más desafiantes por parte de los chicos y de las chicas. Les vamos a mostrar otra de las propuestas que se incluyen en las orientaciones, similar a la que veíamos antes, pero sobre otro de los ejes que también nos parecía importante trabajar, y que surgió antes cuando estaban ustedes mismos hablando por el chat, después de haber escuchado el cuento. Esta propuesta se llama de errores y objetos seleccionadores. Y dice, en el primer punto, en parejas, vuelvan a leer la primera parte del decreto y subrayen todas las formas de mencionar un error que encuentren. Toda vez que un habitante de cualquier edad, sexo u oficio cometa un error, desacierto o burrada, inexactitud o traspié, tropezón o caída, con intención o sin ella, recibirá un objeto en su domicilio antes de cumplirse las 24 horas. Luego, propone. Algunos lectores comentaron que les dio risa esta forma de mencionar los errores porque mezcla palabras muy serias con otras que usamos todos los días. ¿Están de acuerdo con esta opinión? Anoten lo que conversaron. Y por último, dice, el narrador dice que la relación que existía entre la forma del objeto y el error cometido fue una cosa que Severo se llevó consigo a la tumba. ¿Qué les parece que significa esta expresión? ¿No? Siguiendo un poco con la propuesta de antes, pensando en los desafíos que implica esta propuesta de lectura por sí mismo, podemos destacar que, por un lado, tiene un propósito general,
que es focalizar en algunos recursos del lenguaje utilizados para generar cierto efecto humorístico en las lectoras y en los lectores, ¿no? Algo de esto antes anticipaba Gisela. La primera situación busca que reparen en la reiteración exagerada del término error como uno de esos recursos. Como parte de este proceso se espera que una relectura más atenta de un fragmento del decreto ya conocido ayude a las y a los estudiantes a encontrar todas las formas en las que se menciona exageradamente ese concepto de error, ¿no? Y en el punto 2, a continuación, se busca que asuman un punto de vista sobre la opinión de otros y de otras lectores de la historia sobre el efecto humorístico. En esa lectura más detenida, con ese propósito específico, se espera que puedan advertir que en estas construcciones en las que se expresa la repetición, se mezclan expresiones sinónimas más formales, ¿no? Como inexactitud o desacierto, con otras más coloquiales, como por ejemplo traspié o burrada, ¿no? Que aparecen ahí como sinónimos. Y que ese contraste de esos registros refuerza o potencia el efecto humorístico. Justificar una opinión propia, en acuerdo o en desacuerdo con las de otros y otras, es ya un desafío en sí mismo, porque supone dar argumentos de lo que se quiere sostener que se apoyen en el texto. La invitación a que esta propuesta se realice conlleva ventajas y le agrega desafíos. Les permite intercambiar y complementar sus primeras aproximaciones al tema, al mismo tiempo que los obliga a ponerse de acuerdo y sintetizar algunas ideas sobre lo conversado para dejar por escrito. Es muy importante que las y los docentes acompañen y orienten estos intercambios y que puedan recuperarlos también para socializarlos con todo el grupo, ¿no? Antes ya lo mencionábamos con las propuestas que se acompañan para el intercambio entre lectores, acá también, especialmente en estas situaciones en las que expresan su opinión o pueden profundizar en una interpretación del texto. Ahí, perdón, voy a retomar un comentario del chat de Ale González que dice: me parece que busca reflexionar a partir de términos específicos, según lo que ellos crean o sus experiencias, que piensen y comparen para poder justificar sus opiniones, ¿no? Sí, la idea de poder pensar en algunas cuestiones más propias de la literatura, de cómo se construye en este caso el humor, y también tener que justificar eso, ¿no? Bueno, y por último, en la tercera situación, se busca que se detengan en una expresión del narrador, ¿no? Una expresión específica del narrador, cuyo sentido puede ofrecer cierta dificultad para los y para las estudiantes. La frase era: la relación que existía entre la forma del objeto y el error cometido fue una cosa que Severo se llevó consigo a la tumba. La frase reviste dos niveles de desafío para el lector, ya que implica entender que su sentido es irónico, ¿no? Posiblemente no exista ninguna relación lógica entre el error y el objeto recibido, o quizás esa relación sea por lo menos arbitraria. Y al mismo tiempo supone conocer el significado de una frase, ¿no? De una frase hecha que es: se lo llevó a la tumba. Vale aclarar que el humor requiere, por ejemplo, andar en el sentido figurado que expresan distintos recursos del lenguaje, la ironía, el absurdo, la exageración, entre otros, puestos al servicio de generar el efecto humorístico en los lectores y en las lectoras. Por ello es importante que la o que el docente intervenga con el fin de advertir si los y las estudiantes están comprendiendo determinada humorada, ¿no? En relación a las condiciones didácticas, hay coincidencias con las que señalábamos colaborativamente antes, o que fuimos mostrando. Por ejemplo, haber leído el cuento en distintas oportunidades, haber intercambiado entre lectores con el ejemplar a la vista sobre estos distintos aspectos previo a poder resolver estas propuestas. A modo de ejemplo, ahora les vamos a compartir algunas de las propuestas de las orientaciones para el intercambio, que también servirían como una puerta de entrada para poder después resolver la propuesta que vimos recién de lectura por sí mismos. Las están viendo ahora en pantalla, las leo. La primera vez que leí este cuento,
hubo partes que me hicieron reír, pero otras me inquietaron mucho. ¿Qué les pasó a ustedes? En algunos momentos observé que sonreían. ¿Qué partes les resultaron más graciosas? Cuando un ciudadano comete un error, recibe un objeto aleccionador. Vuelvan a leer cómo son esos objetos. ¿Qué errores cometen las personas que reciben un objeto? ¿Piensan que son faltas graves o de poca importancia? Como habrán notado, en ningún caso las situaciones de lectura por sí mismos consisten en preguntas que puedan ser respondidas como cuestionarios o que admitan respuestas únicas y cerradas. Por el contrario, tienen como objeto seguir profundizando en las interpretaciones, focalizando en aspectos y en sentidos del texto que requieren de relecturas más detenidas y reflexivas para ser construidos y que pasan posiblemente desapercibidos en las primeras lecturas, donde los lectores o las lectoras ocupamos nuestra mayor atención, por ejemplo, en seguir el hilo de la historia, en conocer el desenlace de los conflictos que enfrenta el protagonista, el rol de un personaje, o cómo se resuelve la intriga. Disculpen, me agarro tos. La lectura es considerada una práctica social, ¿no? El lector se acerca a los textos con un propósito determinado y lleva a cabo un proceso de construcción del sentido en interacción con el texto y con otros lectores y lectoras y con otros conocimientos también, ¿no? Por eso un poco para resumir o para compartir también y para seguir pensando, nos gustaba traer esta frase de Isabel Solé en el libro Estrategias de Lectura. Ella dice: siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es amplio y variado. La interpretación que los lectores realizamos de los textos que leemos depende en gran medida del objetivo que preside nuestra lectura. Es decir, aunque el contenido de un texto permanezca invariable, es posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan de él distinta información. En relación con los propósitos de lectura que orientan estas propuestas, quisiéramos mencionar algunas continuidades y algunas diferencias entre las orientaciones de ambos ciclos. En segundo ciclo, algunos propósitos de lectura siguen teniendo un lugar destacado, ¿no? Como por ejemplo, profundizar en las características de los personajes, mientras que otros, como buscar información puntual en un texto, ceden lugar a algunos que elevan el desafío de lectura, ¿no? Como por cuestiones de tiempo no llegamos a abordar todas las propuestas de lectura por sí mismos que aparecen en los restantes 7 cuentos de la colección, ni en las de segundo ciclo, ni en las obras de primero, nos gustaría compartirles, aunque sea para finalizar, un listado con algunos de los propósitos que se agregan para estos cuentos. Después, cuando ya puedan acceder a las orientaciones, van a poder leer y encontrar las propuestas todas juntas, ¿no? Se las leo rápido y así ya vamos finalizando. Algunas de estas propuestas de lectura por sí mismos que aparecen en el segundo ciclo son: recuperar la trama del relato, profundizar en las motivaciones de la protagonista o de algún protagonista, reparar en los recursos de la narración que generan intriga, profundizar en los modos de nombrar y describir las emociones, profundizar en el clima de terror, o profundizar también en la forma de un relato, leer para identificar el punto de vista del narrador, leer para profundizar en el estilo de la autora, o leer para profundizar en los usos del lenguaje literario, entre otros que ya van a poder buscar y revisar cuando estén las orientaciones disponibles. Bueno, cedo la palabra a Silvia, así ya vamos finalizando con este encuentro. Chicas, ¿ustedes querían, no sé, quieren agregar algo, alguna cuestión que haya aparecido en el Padlet para compartir, o si no, el Padlet queda? El Padlet tiene, sí, el Padlet queda, y el Padlet tiene más, fueron apareciendo otras. Sí, ahora creo que vamos a compartir. ¿Tienen para compartir ahí, chicas? Sí, sí.
ahora en un momentito. Agregaron otros cuentos de Liliana Bodoc, veo que agregaron de Adela Bach, de Emma Sí, Wolf. bueno, les comparto ahí con mi pantalla. Podemos ver esto que estabas mencionando, Flavia. Otros cuentos de la autora, sumaron Sucedió en colores, además de los que habíamos mencionado antes. Cuentos de humor, para el recorrido de cuentos de humor, sumaron Orden, Silencio e Higiene, de Lucía Fortunato de Cocola. Para cuentos con provisiones absurdas, sumaron Silencio Niños, de Emma Wolf, y El reglamento es el reglamento, que sí, está buenísimo, sí. Muy atinado, ¿no? Este último. Sí. Y para el recorrido posible, bueno, además les habíamos comentado Deme Otro, de Luis Pesetti, en Nadie te creería, y Mascotas inventadas, de María Yúa, y también sumaron El gigante dragón. Pero este puzzle va a quedar abierto, y seguramente que a lo largo de los días, mientras más colegas del país vayan escuchando, viendo este encuentro, van a sumar también sus colaboraciones, así que se va a ir nutriendo todavía más. Así que bueno, En el queríamos... chat Mariela Charras había sumado también El príncipe pide una mano, de Graciela Repun. Ah, sí. Ah, es verdad. Sí, ese también. Así que bueno, ahora sí creo que Silvia te Sí. dejamos a vos para cerrar. Bueno, llegamos al final de nuestro tramo. A lo largo de estos encuentros compartimos distintos cuentos y distintas estrategias didácticas para trabajar con ellos. Fuimos presentando la colección. Algunos preguntaban en el chat cuándo van a llegar estos libros. Estos libros, como les dijimos en el primer encuentro, van a ser entregados a cada chico y a cada chica en las escuelas, así como llegaron los libros para aprender, los libros de lengua y matemática que los chicos recibieron. Estos libros van a estar entregándose en todo el país en la segunda parte del año. Y dentro de no mucho tiempo van a estar en la página del Ministerio, ¿sí? en el sitio de la Dirección Nacional de Educación Primaria, van a estar tanto las versiones multimedia que hemos estado compartiendo en estos encuentros, pero las versiones de los 14 títulos, como las orientaciones sobre las cuales hemos estado trabajando en algunos, que dimos algunos ejemplos a lo largo de estos 3 encuentros. En este encuentro, como les dijimos, en este tramo, como les dijimos al principio, con el trabajo con esta colección de historias por leer, estamos pensando en contribuir a la intensificación de la enseñanza de la lectura, a la formación de los chicos como lectores y lectoras de literatura. Vamos a seguir trabajando con esta colección en próximos tramos. En agosto vamos a trabajar sobre las propuestas de escritura de los cuentos que van a llegar para primer ciclo. Ahí tienen en pantalla las fechas de inicio, y en septiembre va a haber otro tramo también sobre las propuestas de escritura, pero las propuestas de escritura de cuarto a séptimo que aparecen en Historias por Leer de cuarto a séptimo, cosa que nosotros no hemos trabajado solamente con los ejemplos de lectura, ¿sí? En estos encuentros. Así que estén atentos, ¿sí? Cuando se abren las inscripciones para poder ver los próximos tramos. Bueno, y como les había anticipado al comienzo, al terminar este encuentro, para quienes estén inscriptos, van a tener acceso a la evaluación, que como ustedes saben, para quienes ya han hecho
algunos de estos tramos formativos, es un cuestionario autoasistido, es decir, no hay un tutor que les va a hacer una devolución y son todas ítems de elección múltiple en general, y para quienes lo hayan aprobado se les va a descargar una constancia de haber aprobado este tramo que desde este año tiene un código QR, lo que les permite a ustedes poder presentarlo en las jurisdicciones donde trabajan, que depende de cada una de esas jurisdicciones el puntaje que les puede acreditar esta formación, que lo que les va a dar son 15 horas, ¿sí? Acreditan 15 horas de formación y el puntaje de esas 15 horas puede variar en cada provincia. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la presencia a lo largo de estos 3 encuentros, toda la participación, las preguntas, las sugerencias, los intercambios entre ustedes. Y bueno, esperamos todo el equipo, que estos encuentros les hayan servido para tener más ganas de recibir estas historias por leer, de entusiasmarse con trabajar la literatura en las aulas. Y bueno, y los esperamos y las esperamos en los próximos encuentros. Muchas gracias.